Hola, por acá ya se empezaron a conectar. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá conectados con nosotras. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que todos los padres de familia han estado pidiendo: qué hacer con esos niños, qué hacer con esos adolescentes en esta época de cuarentena. Tengo una invitada muy especial de Ecuador y ella estará con nosotros hoy en, en este live. Vamos a esperar a que se conecte. Mientras tanto, pueden ir pensando en sus preguntas. Eh, Hay muchas preguntas que resolver en este momento con respecto a la cuarentena, con respecto al manejo de estos niños, de estos adolescentes, qué hacer, cómo acompañarlos. Vamos a esperar a Mónica. Por acá. Hola Mónica, ¿cómo Hola estás? María, qué gusto. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya por Muy bien, acá muy bien. estaba dándole la bienvenida a algunas personas que se estaban empezando a conectar. Eh, eh, Mira, ella es de Ecuador. Por acá están preguntando qué nacionalidad eres. Bueno, voy a presentar entonces a Mónica. Mónica es psicóloga, somos colegas, trabaja en Ecuador, también atiende consulta clínica a familias, acompaña también a las familias en nuestros procesos de crianza, una persona también desde la parte humana, acompañando todas esas dudas que nosotros como mamás, como papás tenemos en el día a día en la crianza con nuestros hijos. Es mamá de 4 hijos, entonces, como mamá también tiene toda la experiencia para contarnos con respecto a todo lo que vamos a trabajar hoy. Y bueno, bienvenida, qué rico tenerte aquí, qué rico compartir este espacio juntas. Muchas cosas en común, somos las dos educadoras en disciplina positiva, mamás, trabajamos en nuestros pacientes en la crianza. Bueno, bienvenida, qué rico tenerte por acá. Ana María, sí, realmente estaba súper ilusionada con este encuentro esta noche contigo y también con las personas que se nos van a ir uniendo poco a poco, porque realmente me encanta esta modalidad de poder reunirnos y unirnos a través del internet, a través de estos lives, no solamente ya con personas de mi propio país o de mi propia ciudad, sino también a nivel internacional. Y creo que eso es sumamente emocionante ver cómo en diferentes partes existen personas como tú, como yo, en el sentido de que estamos trabajando y aunando esfuerzos para seguir también apoyando a las familias en la crianza y en aquellas dificultades o situaciones que tengan dudas o que quisieran preguntarnos también respecto a lo que vamos a compartir esta noche, ¿no? Así es. Yo voy a estar acá muy pendiente de las preguntas para tratar de irlas respondiendo a la medida que vamos haciendo este live. Y bueno, yo estaba diciendo antes de que llegaras que es un tema que en este momento a todos los padres de familia nos cuestiona mucho cómo manejar esos temores, esa ansiedad durante esta cuarentena. Digamos que acá en Colombia, sobre todo pues acá en Medellín, hemos estado hace ya más de un mes en el encierro de los fines de semana, no podemos salir los fines de semana, entonces digamos pues que estamos como en el pico alto, entonces hay muchos motivos de consulta relacionados con el tema. Entonces qué rico, Moni, pues que estás acá para Sí, contarnos todas estas experiencias y todo lo que tú también has vivido con tus pacientes allá en Ecuador. Ustedes ya han bajado un poco el pico, ¿cierto? sí, nosotros ya tenemos realmente 5 meses con la pandemia. De hecho, Guayaquil, que es la ciudad donde yo vivo, donde yo nací, realmente ha sido como el epicentro, fue el epicentro de la pandemia y fue una de las primeras ciudades que en Latinoamérica estuvo con la pandemia, digamos, en toda su efervescencia, en todo un pico realmente de un contagio y de una situación supremamente complicada, compleja y dolorosa también, con todas las personas que fallecieron, ¿no? Y fue realmente unos meses, unos días muy difíciles acá en mi ciudad, pero actualmente
Hay las cosas, están en otro escenario completamente distinto. Por eso es que me parece sumamente importante y adecuado poder compartir un poco mi experiencia y nuestra experiencia acá, que tal vez pueda guiarles también a ustedes con respecto a lo que están viviendo. O sea, que tenemos como un adelanto en el proceso de la curva del contagio, el pico ya llegó, la cima llegó y ahorita estamos menos en mi ciudad, estamos en una constante mejora respecto a los contagios y a las situaciones como se están manejando. De hecho, nosotros tenemos acá, por ejemplo, Ana María, te cuento, el tema de los semáforos. Rojo, estamos en amarillo y realmente tenemos mucha más flexibilidad, por ejemplo, de movilización, pero no, los chicos siguen en casa. O sea, las demás personas, los niños siguen estudiando en casa y eso también ha sido una de las fuentes o de las situaciones y circunstancias que la pandemia ha traído y que ha generado diferentes emociones, temores y reacciones, no solamente en los niños, en los adolescentes, sino también en sus padres y su familia en general, ¿no? Así es. Inclusive ahora estaba en un taller pues, para las nanas y las cuidadoras y pues el taller iba dirigido a ellas porque cómo acompañar a estos niños en la cuarentena desde las herramientas de disciplina positiva, porque muchas de estas familias, digamos que ya habían hecho el taller, pero que no sabían, pero en realidad en el taller surgió, dentro de los desafíos que ellos comentaban al inicio, surgieron todas estas inquietudes, esa ansiedad, esos temores que están sintiendo ellas como cuidadores de estos niños, los niños, y no saben, no tienen herramientas para manejarlos, no saben cómo acompañarlos, entonces digamos que eso es lo que vamos a hablar hoy, eso es lo que vamos a trabajar, porque mira que es una duda y una incertidumbre que estamos presentando todos en este momento, que de verdad que es muy difícil, a veces se torna difícil en esa primera adolescencia, en esa primera infancia, en esa adolescencia, cuando los padres y los acompañantes no tenemos las herramientas. Sí, creo, Ana María, que justamente nosotros, por ejemplo, yo he trabajado en el tema de la ansiedad, he dado talleres, he hablado sobre el tema, he manejado el tema porque justamente es una situación, una realidad que afrontan diferentes familias y que de hecho el confinamiento rompió nuestras rutinas, nos ha obligado a permanecer en casa, al confinamiento y a tener nuevas rutinas. Entonces, la primera persona que debería de encontrar justamente el equilibrio emocional son los adultos. Son los padres, son los cuidadores, son los abuelos, que de alguna manera sean justamente el modelo a imitar de los niños que tienen muchísimas preguntas, que no saben exactamente lo que están pasando y que tienen muchos cuestionamientos alrededor de lo que significa el COVID en sus vidas y los cambios e incluso las pérdidas que todos hemos experimentado en diferentes etapas del confinamiento. Como te decía, nosotros estamos ya en una etapa que todavía incluso las familias, no todas se atreven a ir saliendo, digamos, a buscar un paseo familiar o un parque o un juego o un encuentro. El tema de la socialización se ha complejizado mucho en todas las edades de los chicos. Entonces, por ejemplo, eso es una pérdida muy grande en los niños. Entonces, todo esto de aquí nos da como resultado a veces, si ya había un niño que tenía una tendencia o tenía ciertas dificultades por su propia naturaleza, por su temperamento o por sus inhabilidades, probablemente con todo este tiempo en casa van a ir apareciendo. Ustedes que están todavía, como tú me mencionas, recién un mes más o menos, no sé cuánto tiempo ha comenzado el proceso de usted, o si solamente es los fines de semana, no te comprendí bien, discúlpame. Tranquila. Si solamente son los fines de semana que no pueden salir o que siguen permaneciendo en casa la mayor parte del tiempo. No, en realidad llevamos también 5 meses como ustedes, pero digamos que hace más o menos 1 mes y medio que hay un pico alto en nuestra ciudad, pues en nuestro país. Exacto, entonces empezamos a tener eso de los fines de semana adicional a la semana y los adultos solamente tienen un día de pico y cédula para salir, entonces ese día pues aprovechan a hacer sus compras y todo eso. Ya comprendí mejor, entonces discúlpame. Tranquila.
como, porque por ejemplo Perú tiene otro ritmo, Chile ha tenido otro ritmo, así los diferentes países han tenido a veces diferentes ritmos. De hecho, sí. nuevamente está volviendo a ciertas zonas o a ciertas restricciones nuevamente porque el rebrote se hace presente, ¿no? Entonces, bueno, un poco con lo que tú me mencionas ya estoy más clara en cuanto a los tiempos, ¿no? Pero definitivamente estoy viendo mucho en consulta todo este tipo de situaciones donde los niños que tenían ciertas dificultades están exacerbados en su comportamiento, en sus conductas de hiperactividad o en sus conductas de mal manejo del temperamento, una sobrereacción frente al aburrimiento que ellos sienten, frente al no poder estar socializando, como te mencionaba hace un momento, y generan esto una reacción desmedida frente a situaciones que podrían de haber sido manejadas de una manera distinta. Eso un poco en general, ¿no? Y también vemos en consulta mucho tema de estrés postraumático, incluso a niños o niñas que experimentaron. Mi país tuvo un terremoto hace ya 3 años, entonces casi 4, y realmente eso sigue marcando un hito en algunos niños. Ahora la pandemia, de acuerdo a cómo las familias ven la situación, ellos van asumiendo, van leyendo, esto es más peligroso, esto es menos peligroso, o esto lo voy a poder más o menos manejar. Entonces ahí está también la lectura y la influencia que tiene todos los contenidos y el lenguaje, lo que comunicamos a nuestros hijos, cómo influye directamente en sus emociones y en sus reacciones. Así es, por acá estaban preguntando una participante que si era normal que su hija en ese momento estaba mucho más ansiosa de lo normal desde que empezó toda esta parte de la cuarentena. Entonces, justamente se refiere a lo que estabas mencionando, y claro, es que todos esos síntomas se exacerban un poco o mucho en esta cuarentena, en estos niños y en estos adolescentes, incluso temores nocturnos. Claro. Entonces, eso es un poco como tú mencionas, exactamente, todo el tema del miedo. Porque ¿qué es el miedo? El miedo es una interpretación de que hay algo potencialmente peligroso, de que hay algo potencialmente que está fuera de mi control y que yo probablemente no sea suficientemente capaz o no tenga suficiente conocimiento para afrontarlo. Y generalmente este miedo lo que causa en mí es una reacción de huida, de parálisis, o podría ser en algunos casos también de ataque, ¿no? Pero generalmente en los niños lo que se genera con los miedos son paralizaciones, son regresiones incluso, son conductas distintas que evitan aquel asunto, cosa, animal, persona, situación que les genera tanto temor. En este tiempo del COVID probablemente haya muchos niños que quieran dormir en la habitación de sus padres. Entonces es probablemente una regresión o es probablemente una necesidad de seguridad aparente que requieren un poco más de ánimo, que requiere un poco más de tiempo, de acompañamiento y de validación de la emoción que puedan estar sintiendo, pero al mismo tiempo debería de haber una redirección, como un replanteamiento de qué tan verdad es ese temor que está sintiendo el niño. Entonces, por ejemplo, cuando la pregunta que tú me has hecho con respecto al temor nocturno, puede ser que en una casa hayan rejas, hayan alarmas, hayan perros, haya todo. Pero si el niño sigue teniendo esa interpretación de que algo es muy peligroso, no hay a veces suficientes evidencias que lo lleguen a calmar. Por eso es que es sumamente importante que los padres validen, reconozcan, e incluso cuando son pequeños, traten de poner y narrar o describir con palabras los hechos o las emociones que el niño podría estar sintiendo. Para que así el niño, ¿qué pasa? Que lo desconocido nos atemoriza. Eso es parte de nuestra naturaleza. Entonces, el niño que no conoce, que no sabe lo que está pasando, probablemente se imagine, y ahí está la fantasía, un montón de situaciones peligrosas, temerosas, de riesgo inminente, que no necesariamente son reales. Entonces hay que ayudar a ajustar a los niños a la realidad, darles seguridad, darles acompañamiento.
Y Ana María, no sé si tú coincidas conmigo, pero muchas veces hay padres que no lo hacen, que incluso se burlan, que incluso minimizan el temor del niño y que realmente no hacen un acercamiento adecuado, y ese temor, probablemente no bien manejado, se centre, se haga un eco, se genere un trauma o una forma de reaccionar para toda su vida. Exacto. De allí es que salen un poco las fobias. El otro día me encontré justamente en consulta con un caso de un niño que no tenía un solo temor, tenía un listado, íbamos enumerando los listados de los temores, a las aves, a los aviones, a los ascensores, a los cines, al temblor, al COVID, o sea, me explico. Sí. Entonces, y un poco como, ¿y de dónde tú sacaste esto? A ver, porque a veces está relacionado con alguna experiencia de su vida, escuchó, vio, sintió que alguien de su familia, su madre, en este caso era una tía, era la abuela, era la madre, todos habían colaborado un poco en este diccionario de temores, ¿no? Entonces, qué importante es ir atajando los temores de nuestros hijos y dándole importancia. Pero si Ana María me permites, quisiera recordar qué temores son los esperados y en qué edades más o menos se esperan ciertos temores naturales, normales y esperados en los niños. Porque es verdad, no todos los temores son necesariamente preocupaciones agudas para los padres, sino que pueden ser temores pasajeros o propios esperados dentro de la etapa de crecimiento. Así es, sí. Antes de que los empecemos, en lo que nos empieces a mencionar, Mónica, dijiste algo muy importante, y es que hay muchos motivos de consulta. Precisamente mi hijo ya no quiere dormir solo, hizo un retroceso en su control de esfínteres, ha hecho un retroceso en la alimentación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo acompañar? ¿Esto es normal? Y coincide obviamente con esta etapa, con esta época de la cuarentena en la que debemos acompañarlos tanto. Y muchas veces, como estamos como con ese proceso de desarrollo tan controlado y sentimos que se nos está saliendo de control y que ya entonces, ¿qué pasó si él ya controlaba esfínteres? ¿Qué pasó si ya dormía solo? ¿Qué pasó si ya no le gustaba tomar tetero y volvió al tetero, a la chupa, cuando son tan pequeños? Intento seguir con la rutina. ¿Qué hago? Y yo les digo, relajémonos, validemos esa emoción, es algo que está saliendo de lo normal, no importa que esté pasando esto en este momento. Si nos toca dormir con ellos, durmamos con ellos, vamos a su habitación. Si obviamente pues en nuestra habitación no es el espacio adecuado, o a la pareja no le gusta, porque también tenemos que conversarlo siempre todo con nuestra pareja, pues lo acompañamos desde su habitación, pero no los dejemos solos, validemos esa emoción, porque es algo que en realidad ellos están sintiendo, y puede que para nosotros como adultos no sea normal, pues porque ya lo tenía superado, pero lo que tú dices es verdad. Si no lo acompañamos en su debido momento, se convierte en una fobia, que ya lo tenemos que trabajar desde otro modo, ¿cierto? Donde ya es como un trauma, ya es como fobia, ya es con un diagnóstico específico, donde ya se tiene que hacer una intervención distinta y no un acompañamiento simplemente. Entonces, muy bueno que mencionemos eso, porque si preguntan, entonces ¿es normal este miedo? ¿Es normal este miedo? Y es, según la etapa del desarrollo vienen muchos miedos. Pues desde, por ejemplo, en la primera infancia tomamos los miedos como una emoción básica, claro, ¿cierto? Pero a medida que ellos van creciendo hay miedos que son normales y otros miedos que no. Entonces, muy bueno que tocas ese tema, Mónica. Sí, coincido contigo, Ana María. Qué agradable que es coincidir contigo, ¿no? En el sentido de que el ser humano es el mismo, ¿no? Estemos donde estemos, nos une las mismas necesidades, los mismos anhelos, ¿no? Y también, pues, las mismas diferentes dificultades que son en diferentes etapas del crecimiento. Y como tú mencionas, efectivamente, hay que validar la emoción. Pero también, antes de que se me pase la idea, también hay que diferenciar cuando la demanda del niño es una demanda realmente auténtica o es también una manipulación, porque los pequeños son muy manipuladores, sí, ¿no? Sí. Entonces a veces hay que tener paciencia, como tú estás bien mencionándolo, de tener paciencia, ser observadores, poner atención, sentir también un poco qué es lo que, tratar de empatizar con el niño y tratar de comprenderlo realmente, asumir qué es lo que podría estarle pasando.
si está exagerando, si me está manipulando para conseguir pues quedarse muy cómodamente en mi habitación o qué es lo que está pasando allí, ¿no? Si es que, igual que con las rabietas, ¿no? Diferenciar una necesidad de un capricho, diferenciar un temor real de una manipulación. A veces nos dejamos sorprender, pero no nos puede durar la manipulación tanto tiempo. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta que tanto, yo siempre pienso que a los niños hay que ponerles estímulos para que ellos logren ir mejorando, superando estos temores o estas situaciones que les preocupan, ¿no? Entonces, ¿qué tanto va mejorando? Si esto se queda, no hay ningún avance, tal vez es momento de preguntar o de asesorarme, pero en realidad los chicos van a ir, cuando son bien atendidos, van a ir superando y manejando las cosas de mejor manera. A veces los resultados son en cuestión de 15 días, ya la cosa está mucho mejor, ¿no? Pero cuando hay realmente el compromiso, y yo también diría, incluso Ana María, que la perseverancia de los padres en ayudar y sostener los procesos que estos planes de acción se propongan, ¿no? Entonces, porque a veces, claro, lo acompaño y le digo que todo va a estar bien, un cuento, 2 cuentos, 3 cuentos, y ya después, ay, qué pereza, ¿no? O sea, el ser padre, el ser madre, implica sacrificio, pero implica también, pues, disfrutar en la crianza de nuestros hijos. ¿Ya? Exacto. Entonces, por acá preguntan, antes de empezar lo de los miedos, porque ya nos preguntaron que entonces, ¿cuáles son los miedos normales? Los tipos de estímulos. Por ejemplo, justo ayer tuve un caso de una niña que obviamente su mamá consulta porque ya su hija estaba manifestando muchos temores, pero cuando hablo ya con la niña ya me enumera un montón de temores y entonces empezamos a hacer como una rutina antes de acostarse. Entonces a eso se refiere Mónica con los estímulos. Yo pienso que varía mucho de acuerdo al ambiente familiar, a lo que cada familia tiene pues como rutina, como hábito, como ya estandarizado, ¿cierto? Entonces, una rutina antes de dormir, preparar bien el ambiente 1 hora antes de acostarse, un buen masaje, música suave, pronto la lectura del cuento, el aroma, las luces, los rompecabezas también ayudan mucho pues como a descansar la mente, los que acostumbran a bañarse en las noches, preparar, por ejemplo, ella me decía muy linda, es que a mí se me ocurre una idea, soplar, como si estuviera soplando una bomba, y imaginar que eso que estoy soplando es una nube, y en esa nube se van todos esos miedos que yo tengo. Entonces yo le decía, claro, y lo que funciona para ti puede que sí, puede que para otro niño no funcione, pero puede que para ella esté funcionando. Entonces es como yo le ambiento también, cómo hago yo esa ambientación desde los hábitos que yo tengo como familia en mi casa, y le ayudó a ese niño, a esa niña, a que de pronto ese momento del sueño sea un momento más tranquilo y menos traumático. Entonces el estímulo yo pienso que depende como de cada familia. ¿Tú qué piensas ahí, Moni, con respecto a lo que estaba diciendo? Sí, o sea, el tema de las rutinas, sobre todo en las primeras edades, ¿no? Es sumamente importante porque ahí es donde se genera el hábito. Y efectivamente el tema, yo estoy viendo mucho dificultad, incluso Ana María, en las horas en que los niños se están acostando. Hay algunos que me dicen, es que estamos de vacaciones, casi, o sea, como que si la escuela virtual no fuese una cosa de tanta responsabilidad. Entonces, es eso, o sea, yo siempre he insistido en que hay que tratar de ser flexibles sin ser laxos, sin ser permisivos. Entonces, muchos papás también que ya han vuelto a trabajar, que están haciendo trabajos desde casa o que han salido ya, se empiezan a descuidar un poco de los horarios de los chicos nuevamente. Parece que los primeros meses estamos muy pegados, muy pendientes de cómo iban los procesos. Y otra vez nos empezamos a relajar un poco y empezamos a soltar aquellas cosas que ya habíamos logrado, habíamos conseguido, como supervisar un poco más las rutinas y los horarios. Entonces ahí, por ejemplo, me parece súper interesante lo que tú mencionas, la rutina. A mí me gusta incluso que ellos tengan, pues, como decimos en disciplina positiva, Ana María, hacer la cartilla con las imágenes, la secuencia de qué es primero, qué es después, e ir, digamos, tratando que el niño tenga interiorizado y él mismo se responda respecto a lo que continúa, ¿no? A qué viene después de que me lavo los dientes, qué viene después si es el cuento, de qué viene después si es la oración, no sé, o sea, lo que venga y un poco ir ordenando esto en su cabecita, ¿no?
Pero, como tú bien dices, cada familia toma sus determinaciones y sus decisiones. Pero definitivamente no olvidemos de que los niños tienen que descansar de 10 a 12 horas, dependiendo de sus edades. Así es. Entonces eso sí creo que hay que conservar esa idea primera, como para sobre esto construir la rutina que ellos vayan a ir incorporando. Así es, eso sí no puede ser negociable porque está bien que flexibilicemos un poco la rutina en esta cuarentena, por lo que otra mamá mencionaba acá que cómo hacíamos si en este confinamiento y en esta cuarentena había más estrés, ellos demandaban más, era más difícil todo con ellos. Si bien nos flexibilizamos un poco, no podemos darle, pues flexibilizarlas del todo porque de todas formas es perder como ese control que teníamos o perder eso que ya teníamos construido en familia, esas rutinas que teníamos elaboradas, construidas, porque queremos educar es a largo plazo. Entonces, si estamos proyectándonos a largo plazo, educando a largo plazo, esta puede ser la primera de otras pandemias que pueden llegar, esta puede ser la primera situación de otras situaciones que se pueden presentar, que obviamente no estábamos preparados ninguno, ni los padres, ni los colegios, ninguno estábamos preparados para esta situación, pero digamos que, como dicen en disciplina positiva, de todos los errores aprendemos algo, entonces que todo esto sea como oportunidades de aprendizaje para todos. Claro, siempre hay que mirar las cosas del lado positivo. ¿Qué nos deja? ¿Qué nos aprendemos? Uy, tengo un problema. Tengo a mi perrito que ya está empezando a hacer bulla. Estaba dormido conmigo aquí en mi estudio. Pero voy a abrirle la puerta. Me voy a tener que parar un segundo. No me ha pasado esto antes, pero espérenme un segundo. Tranquila. Puede pasar. No te preocupes. Ya estoy aquí. Lo vi tan tranquilo, dormidito aquí al lado, en el sofá del estudio, que dije, bueno, no va a molestar. Pero ahorita que estás aquí, discúlpenme, pero bueno, son cosas que pasan. Es la espontaneidad del momento en vivo, ¿no? Ay, es verdad, todo esto pasa. Bueno, ahora sí entremos entonces a hablar un poco sobre esos temores de acuerdo a las etapas del desarrollo. Muy bien, sí, mira, una de las primeras etapas entre los 6 y 24 meses es el temor de separación. Efectivamente, el niño en los primeros meses no tiene la capacidad de diferenciar tanto los rostros de los padres, sino empieza así, a los 6 meses ya tiene mucha más capacidad de poder tener temor de aquellas personas desconocidas para él, ya sea que no sea sus padres o sus cuidadores, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí empieza el llanto, el que se te aferran, el que no quieren separarse. Eso es un temor a los desconocidos, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa es una edad en que generalmente esto sucede. Cuando el niño empieza a socializar más, que ya estamos hablando de los 3 años, estos temores van disminuyendo y probablemente ya esté listo para ingresar a lo que sería la escolaridad en la primera etapa de la preescolar, como decimos nosotros acá. Entonces, luego vendría temor a adultos desconocidos también, que se incluirían dentro de en estas primeras etapas de cuando no estoy conociendo a otro. Por eso que es alguien que quiere acercarse a hacer una gracia a un niño que no lo conoce y empieza a llorar. No, empieza a llorar porque tiene miedo de la separación y tiene miedo de lo que a quien no conoce. Otro de los temores también, pues definitivamente, es el tema de la imaginación, de las criaturas, de los monstruos, de la fantasía, que generalmente está relacionado entre los 2 y 6 años. Entonces, si entre los 2 y 6 años el niño tiene a veces que tiene el cuco debajo de la mesa o de la cama, que las sombras, que esto aquí, estos son temores a la oscuridad, que es la típica de los niños. El temor a la oscuridad es muy común en los niños en estas etapas antes de los 7 años, donde todavía no diferencian bien lo real de lo imaginario, donde tienen mucha fantasía. Entonces, estos temores empiezan a desaparecer a los 6 años, cuando ya tiene mucha más conciencia de las cosas, pero si persiste a partir de esa edad, uno tendría que ir observando qué cosas más mi hijo tiene demasiada sensibilidad frente a los temores. Otro temor también podría ser el hecho de tener miedo a asistir al colegio, que puede ser una pequeña etapa, se puede presentar en 2 momentos distintos también a veces. Cuando ingresan por primera vez a la escuela y hay niños que se adaptan mucho más rápido, otros niños que les cuesta mucho más, y también esta parte de la separación de los padres, pero también puede haber fobia escolar en distintas etapas del crecimiento de los niños, incluso en la etapa hasta la adolescencia.
cuando a veces surgen problemas en familia o surgen alguna inseguridad frente al grupo y empiezan a reprimirse, a aislarse y a no querer asistir al colegio. Es también una fobia que generalmente cuando es bien atendida desaparece o se elimina con cierta rapidez, no es tan profunda. También hay un temor, por ejemplo, a ser evaluado por los otros. ¿A qué dirán de mí? ¿A qué opinan de mí? Esa es la típica también situación de temor respecto a la preadolescencia y la adolescencia. Es también parte de los temores esperados. Otro temor también esperado a veces es la forma en que mis padres también me evalúan. A veces los niños tienen muchísimo temor a no ser motivo de orgullo de sus padres o a no tener la nota suficiente que sus padres exigen de ellos. Entonces también ese temor puede estar presente en los niños. Entonces mira cuántos temores son esperados, porque a veces dice es muy ansioso o está muy preocupado. Sí, pero ese temor yo lo esperaría alrededor hasta unos 10 años, unos 11 años, pero no más de eso, porque realmente ya después el niño empieza a generar su propio criterio de qué evaluarse a sí mismo, ya no solamente esperar complacer únicamente. Sin embargo, a veces este sentido de complacencia, Ana María, el otro día conversaba con una chica de 21 años y todavía seguía siendo un gran temor en su vida, no ser suficientemente óptima para las expectativas de sus padres. Entonces, si ves, a veces estos temores no resueltos a tiempo empiezan a ser obstáculos para desarrollarse en la vida. Yo no digo que uno no debe tener cierto respeto, cierto como sano temor de cuidar y de no fallar a los padres, porque eso es natural, pero no en exagerar, no de esa manera exagerada, no de una manera con un temor que no puedo yo estar tranquilo, sino que está constantemente en mí siendo una idea que me regresa y me vuelve y que me genera ansiedad. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, conclusión, también tenemos una cantidad de fobias que son temores exacerbados o puntuales a ciertas, como decíamos, objetos, situaciones, animales o cosas que pueden causar una reacción desmedida frente a la posibilidad del encuentro con la situación que tanto se teme. Entonces, esas son toda una serie de fobias. Y el tema también de la fobia de separación, que está viviéndose hoy en día también a veces con el tema del COVID. De una manera distinta, a veces el separarse, el no salir de casa, el no socializar como hemos conversado también, empieza a generar ciertos temores del encuentro, de la enfermedad incluso, ¿no? Es natural que tengan un poco de temor frente a la enfermedad, pero habría que irla limitando y no permitiendo que esto sea algo que limite y que genere mucha preocupación en los niños o en los adolescentes. Y no solo la ansiedad pues, que representa la enfermedad como tal, sino a la muerte. Uh-huh. Y en esto yo sé que muchos adultos hemos fallado, porque me puedo incluir también ahí, y es cuando yo hablaba con los papás, que al principio cuando empezó todo esto, como era un tema desconocido para todos, estábamos como acostumbrados a tener las noticias todo el día para mirar cuántos muertos iban, cómo estaba aumentando la cifra, qué cuidados había que tener, y de pronto no nos dábamos cuenta que ellos estaban ahí también escuchando, y obviamente ellos no están recibiendo el mensaje de igual manera como lo recibe un adulto. Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí el cómo nosotros como adultos los acompañábamos explicándoles qué era lo que estaba pasando en ese momento, o cómo estábamos permitiendo que ellos también vieran esas noticias, estuvieran pendientes de todas las muertes, de lo que representaba el virus. Bueno, ya después empezaron a sacar cartillas y cuentos, no sé pues allá en Ecuador cómo lo manejaron, pero acá han pasado mucho cartillas, cuentos, ya lo hicieron pues como un muñeco más atractivo, hicieron la representación del coronavirus incluso. Entonces digamos que fue mucho más fácil empezarle a explicar a los niños todo este proceso y todo, pero reevaluarnos también hasta qué punto esas noticias y toda esa información que les estaba entregando a ellos sin de pronto ningún acompañamiento estaba siendo un problema para incrementar esa ansiedad o esos temores que en ese momento podrían ser normales del proceso de desarrollo. Claro, definitivamente, Ana María, sí, es lo que yo menciono, que es necesaria una dieta de información.
una Así dieta de es. información para poder evitar tener información que a mí me descontrole. Entonces es súper interesante, o sea, necesario que los niños sepan de las cosas lo necesario. O sea, discúlpame sea redundante la palabra, pero Sí, es sí. necesario que sepan lo necesario, nada más, no en exceso, ¿no? Porque realmente empiezan a hacer una cosa que ellos no van a poder controlar, ellos no van a poder saber qué más hacer si ellos son guiados por sus padres, ¿no? En el caso de los adolescentes, por ejemplo, acá también hay muchas restricciones, por ejemplo, en el sentido de cuántas personas se pueden reunir, pueden haber reuniones familiares o almuerzos familiares, pero con unas cantidades máximas de personas. Pero tú sabes que los chicos adolescentes a veces buscan justamente vincularse, empiezan a tomar riesgos innecesarios y empieza a ser por allí el rebrote a veces justamente en este afán de verse con sus amigos o amigas, ¿no? Entonces eso sí hay que ser muy cuidadosos y poner límites a ese tipo de reuniones, ¿no? Eso es lo que también pasa acá. Uh-huh. Sí, Paula nos estaba preguntando, perdón, Marta, cuando mencionaste lo de los adolescentes, que cómo se manejaba esto, ¿cierto? Porque de pronto lo que yo mencionaba ahorita con los niños había sido muy fácil, que ya con los cuentos, los dibujos y las historias que estaban sacando del coronavirus, pues a los niños de pronto meterlos como en el mundo de la fantasía, desde ahí pudo haber sido más fácil, pero a los adolescentes no. Entonces, una de las preguntas que me encontraba acá era esto, que con los adolescentes cómo se podía manejar esto cuando ya la ansiedad, cuando ya estaban ansiosos, depresivos. Sí, o sea, el adolescente que está en esa etapa de que no puede él manejarse, no puede, digamos, regularse solo, sigue teniendo muchos miedos, tiene muchas limitaciones, yo pienso que es necesaria una consulta ya terapéutica, porque requerirá probablemente un acompañamiento, unas técnicas de relajación, unas técnicas para poder comprender los procesos de las preocupaciones o de la ansiedad y entender que muchas veces es más el pensamiento negativo, el pensamiento miedo, el pensamiento mentiroso, el pensamiento falso que se apodera y nos domina, o los dominan los adolescentes y no les permite realmente estar más tranquilos. Entonces se empieza, como veíamos antes, temores sí, hasta cierta edad, pero una vez que están esos temores dominando al adolescente, probablemente requiera un acompañamiento para poder regular, para poder mencionar, expresar, dimensionar y redimensionar sus emociones de una manera más adecuada, más sana, más adaptativa. Esa es la palabra que estaba buscando. La palabra sean sus emociones más adaptativas, sus respuestas sean más adaptativas. Sí cuidarnos, pero sin tener que esto sea una limitación en mi vida, ¿no? O sea, siendo responsables, evidentemente, pero si cuando ya tiene un temor demasiado agudo y que se podrían crear en determinado momento crisis de pánico, crisis de ansiedad, entonces eso requiere acompañamiento, ¿no? Es mi sugerencia. Yo les digo mucho a los pacientes, pues si tú te lo tocaste ahorita, es un punto importante y es el acompañamiento. Entonces empezamos con un acompañamiento y cuando ya esos adolescentes de pronto tienen unos síntomas más profundos, buscar ayuda, no necesariamente el psicólogo es cuando ya estamos tocando fondo, como quien dice. Una mamá me busca y me decía, es la primera vez que yo voy donde una psicóloga, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿qué más le digo? Y entonces, ¿cómo se maneja esto? Entonces, las citas son para mi hijo, son para mí. Entonces, porque obviamente no estamos acostumbrados y digamos que ahora es cuando se dispara pues todos estos motivos de consulta y porque como papás muchas veces no tenemos las herramientas adecuadas para acompañar ese niño, ese adolescente y pues buscar ayuda, no nos dé pena, no nos dé susto, buscar ayuda siempre. Y también otra cosa que yo les digo es que muchos papás entonces piensan que como ya está adolescente, ya no hay nada por hacer. ¿Qué hacemos si ya es que igual ya está adolescente, ya yo no tengo como una buena empatía, yo no tengo ese vínculo fortalecido, ¿qué puedo hacer? Entonces nunca es tarde, así estén adolescentes, para empezar a reconstruir ese vínculo, para empezar a reconstruir esa relación con ese adolescente y poderlo ayudar y acompañar en ese proceso que en ese momento está viviendo. Sí, porque en la adolescencia probablemente sea el debut
para algún trastorno que podría ser más agudo, como un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión o un trastorno de personalidad. Entonces, todo el tiempo hay que estar tratando de ayudar en las edades que se lo requiera. E incluso a veces estar abierto a la posibilidad de que se requiera alguna medicación, si el tema es agudo, ¿no? Si el tema no sale simplemente con una terapia de acompañamiento psicológica, sino que requerirá tal vez incluso hasta medicación. Entonces, todo ese tipo de cosas, eso es parte de nuestro trabajo que hacemos con las familias, con los niños y los adolescentes, cuando se requiere cuando no ha habido a tiempo el acompañamiento adecuado. Por eso es que yo trabajo mucho en la prevención, porque creo tanto en que un tema atendido adecuadamente y a tiempo nos evita grandes dolores, sufrimientos e incluso condicionantes que pueden marcarse el resto de la vida de las personas. Pero a veces muchas personas no lo quieren ver así y les duele y les cuesta muchísimo aceptar que a veces los chicos vienen con una tendencia. Puede haber un niño que tiene una tendencia a la hiperactividad o las dificultades atencionales y a veces todas estas cosas no se las aceptan. Ese es un trabajo que hay que tener una comprensión con las familias, pero hay que tal vez también enganchar en el sentido de la prevención, ¿no? De la prevención y evitar escenarios más complejos. Así es. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio preescolar, en el área de preescolar, y yo les decía a los papás, una detección temprana a tiempo ayuda muchísimo al niño, a las familias, a que el proceso sea mucho más tranquilo. Lo que pasa es que muchas veces a los papás les cuesta aceptar, y obviamente a nadie no les gusta pues como escuchar las cosas malas de sus hijos o las cosas que mejorar. Entonces hay muchos papás que les cuesta esa aceptación. Entonces hay que hacer un trabajo también con los papás de acompañamiento, acompañar ese proceso de negación, aceptar de pronto ese diagnóstico y que lo acompañen desde pequeños, porque también muchos papás piensan que pues, yo también fui hiperactivo, yo también fui así y a mí nunca me dieron ningún diagnóstico y aquí estoy y hice una carrera y soy un profesional. Entonces, obviamente sí, claro, decimos esto pues muy coloquialmente, pero sabemos en el fondo nosotros los profesionales de la salud mental que nosotros nunca fuimos, digamos, diagnosticados porque en ese momento, digamos que los trastornos no eran tan evidentes, no habían tantos, por ejemplo, a mí en la universidad no me tocó el déficit de integración sensorial, no me tocó tanto autismo, pero ahora sí se ve mucho más, porque es que el mundo va cambiando, los tiempos cambian, lo que ofrece el medio ambiente a los jóvenes y a los niños de hoy en día es mucho más diferente que lo que ofrecía antes. Entonces tenemos que ir también, digamos que al ritmo de lo que el mundo nos está ofreciendo a nosotros. Y lo que estamos viviendo hoy, Ana María, nadie se lo esperaba. Entonces somos personas de la pandemia y vamos a seguir. Y yo pienso en estos niños de la pandemia, post-pandemia, niños que han experimentado esta pandemia. No somos nosotros ya pasamos nuestra infancia. Esto de aquí igual va a dejar, aún no lo terminamos de visualizar exactamente las consecuencias. Ojalá sean consecuencias resilientes, ojalá sean consecuencias de solidaridad, ojalá sean consecuencias de prevención, ojalá sean consecuencias para un mundo mejor. O sea, en ese sentido que estos niños que han experimentado y han vivido este confinamiento, este cambio de su rutina, de sus hábitos, generen en ellos un reto, una motivación de poder ayudar a que las cosas en el mundo se ordenen o se generen, se resuelvan, sean más justas, sean las más adecuadas y que todos generen un mayor nivel de bienestar, ¿no? Yo creo que ese es un gran reto que se le queda a la juventud y a la infancia de este COVID, ¿no? Lo que tenemos muy difícil. Hay algo que yo les estoy recomendando mucho a mis pacientes, digamos porque pues, también a nivel personal lo estoy haciendo con mis hijas, y es que lo que tú decías ahorita es una expresión muy sabia y es los hijos del confinamiento. O sea, a nosotros nos tocaron los hijos de esa cuarentena, los hijos del COVID-19. Entonces,
lo que yo estoy haciendo con mis hijas, por ejemplo, es un álbum. Aparte, pues un álbum, yo les hago pues como de cada uno de esos momentos, pero les estoy haciendo un álbum del COVID-19, de cada uno de esos momentos que se vivieron dentro de la cuarentena, de lo que pasó, de lo que estaba pasando alrededor del mundo, y digamos que a cada una, porque obviamente cada una tiene sus experiencias por separado, cada una tiene sus momentos de tristeza, de alegría, cada una construye esos momentos diferentes, entonces a cada una le estoy haciendo su álbum explicándoles qué hacían en ese momento, con quién estaban compartiendo, qué estaban jugando, y como manera de historia y un propio cuento narrado por mí, por decirlo así, de lo que estaba pasando, y ese libro les va a quedar a ellas para toda la vida, y ellas van a recordar que fueron las hijas del COVID-19 y van a mirar y van a aprender de todo lo que vivieron en ese momento, que después cuando crezcan no lo van a recordar. Claro. Entonces, digamos que ese va a ser como su recordatorio. Entonces yo les digo a mis pacientes, pueden hacer esto, que también les ayude a los pacientes a sanar un poco. Sí. Esto les puede ayudar a los pacientes también como a irse dando cuenta a medida que van escribiendo, a medida que van pegando la foto, a medida que van fijándose qué actividades más hacer, cómo más hacer de este confinamiento, de esta cuarentena, algo especial, algo diferente. Ellos mismos, los adultos mismos, nosotros nos podemos ir dando cuenta que no fue tan horrible. Lo que pasa es que a veces lo visualizamos como, lo dimensionamos y claro, lo que falta, lo que llevamos, lo que estamos viviendo, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si mañana amanecemos y nos van a decir que esto se extiende, no sabemos qué va a pasar. Entonces, claro, todos esos síntomas son normales en los adultos, pero cuando hacemos este ejercicio es muy interesante porque nosotros también como adultos podemos darnos cuenta que al final del día tampoco era tan difícil y tan duro y que de ahí también pudimos sacar algo positivo. Sí, es como edificante, ¿no? Yo lo llamo la cápsula del tiempo, así lo he llamado yo. Entonces, cuando hice un cuento con unos niños que tú y yo tenía por Zoom, hicimos esta cápsula del tiempo, fue parte del trabajo. Hacer el dibujo, cómo me siento, cómo me veo, qué he aprendido, o sea, yo creo que es como este diario del COVID, ¿no? O sea, en el sentido de qué me ha dejado, qué he aprendido, qué es lo que no me ha gustado también, qué no quisiera volver a vivir, qué es lo que sí qué es lo que he sacado con esto, ¿no? Entonces, esta es la parte edificante, es la parte de la resiliencia, la parte de la fortaleza, que hay que tratar digamos, de potencializar, de marcar en nuestros hijos. Hemos pasado esto y somos luchadores, somos vencedores, somos héroes también, porque algunos han tenido que pasarlas pues con mucho sacrificio, con muchas restricciones y realmente aquí estamos, ¿no? Entonces hemos sobrevivido a tiempos difíciles y creo que esto nos ayuda a ver la vida con mucho más optimismo. Entonces creo que así es mejor plantearse esta realidad cara al futuro y al presente, ¿no? Y como también me parece a mí una frase sumamente práctica, cada día trae sus propias dificultades, entonces poco a poco vamos resolviendo los problemas, no nos agobiemos tanto. Y creo que esa parte, la educación emocional, es sumamente importante transmitir a los niños, esta calma, esta serenidad, en donde realmente los pensamientos y las soluciones se encuentran mejor, porque no me evito este caos de pensamientos, este caos de angustia, lo dejo a un lado y trato de encontrar ese nuevo horizonte para poder ayudar a mis hijos que aprendan estas habilidades emocionales para resolver problemas, para resolver situaciones complicadas. Y yo creo que esta experiencia, los padres, muchísimos la han ido aprovechando, pero todavía tenemos más días, así que nunca es tarde para seguir trabajando en todas las oportunidades que tenemos para estar muy, muy cerca de nuestros hijos. Así es, Mónica. Nos quedan más o menos 10 minutos, entonces para que en estos 10 minutos vamos cerrando. No hay más preguntas, creo que todas las hemos ido respondiendo. Yo he estado tratando como de leer para responderlas, pero en estos 10 minutos, ¿qué les podemos decir a las personas que nos están escuchando, a las que nos van a escuchar porque el live queda grabado, para que acompañen a sus hijos desde esta perspectiva emocional sana que tú nos estabas proponiendo en esta etapa que queda, que no sabemos cuánto tiempo más es, en esta virtualidad, en este confinamiento, en esta cuarentena, el acompañamiento con ellos, aparte de mirar también esas señales de alarma que nos mencionabas, que me parecen muy interesantes,
porque esto les da confianza a los papás, de que es normal que pueda pasar y que podemos consultar en cualquier momento, pero ¿qué herramientas se les puede dar a estos papás, a estas familias? Mira, yo diría que para los niños más pequeños cuando tienen una desregulación emocional, como hablábamos al principio de la irritabilidad o excesivo movimiento, o a veces están muy llorones, o a veces están muy miedosos, requieren que los padres los ayuden a regularse. O sea, el niño por sí mismo no es tan fácil que él solo se calme. Por eso es que a veces tenemos estas muletillas, que el biberón, que el chupón, que la colchita, que el osito, para que estos objetos, digamos, a su alcance los ayude como a sentirse más protegidos. Pero estos objetos no deberían ser tan necesarios, ya cada vez van creciendo y ya no es lo que esperaríamos, ¿no? Porque no nos podemos apegar a objetos para calmarlos. Deberíamos de ir ayudando a que el niño vaya generando su autorregulación emocional. Pero por algún tiempo vamos a ser los padres o los cuidadores o incluso también los profesores quienes van a ayudar a regular al niño, quienes le van a ayudar a que se calme, a que pueda darse cuenta que es natural a veces que él sienta que tenga enojo o que tenga frustración. Mira, no hemos tocado el tema, pero qué complicado a veces también ha sido todo lo que es la educación virtual en casa. Toda una serie de procesos para los padres, la adaptación al sistema educativo, para los niños también esta educación distinta, que trae sus ventajas, pero también ha traído ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que yo trato de explicar acá es, en primer lugar, ayudar, yo como adulto, tener disponibilidad, tener accesibilidad a mis hijos y que también tengan acceso a mí, y yo poder estar más o menos presente, si es posible, en algún momento donde tengan una crisis, algún enojo muy fuerte o alguna frustración por alguna cosa que no pueden lograr. Entonces, lo primero que hay que hacer es tratar de que este niño se calme. Y me van a decir, Mónica, ¿pero cómo se puede calmar? A veces es un simple abrazo, otras veces será una palabra, otras veces será un tocar, otras veces será un acercarse, mirarlo y decirle, siento que estás muy enojado, veo que hay algo que te ha molestado, ¿quisieras hablar de esto? O podría ser, veo que estás muy enojado, veo que de alguna manera tu trabajo no te está saliendo como tú esperarías. Es lógico que a las finales te sientas un poco frustrado, pero quisieras que te ayude a pensar y te ayude primero a calmarte para pensar en soluciones después. Entonces, tratar un poco de llegar, empatizar, conectarme con el niño. Primero la calma, porque si está él desesperado, irritable, en una situación violenta, no va a entender nada, ni oye, ni entiende, ni ve, ni nada, porque en ese momento está dominado por la emoción pura, por el cortisol, por la adrenalina, por la furia, ¿no? Entonces, no va a poder pensar. Necesitamos que se calme, que su cerebro se oxigene, que aprenda a respirar, que aprenda a tranquilizarse, para entonces entrar en una especie de diálogo y redirección de su emoción hacia una solución adaptativa, hacia una respuesta adecuada. Eso es lo que hay que tratar de, porque la emoción en sí no es que es mala. Yo puedo sentir enojo porque algo injusto ha pasado conmigo. Puedo sentir tristeza porque he perdido mi trabajo. Puedo sentir tristeza porque como niño he perdido mis amigos, no los veo. Y cuando yo les pregunto a los niños qué es lo que extrañan más del colegio, todos me contestan el recreo. El recreo. Los amigos, sí. Los amigos. Entonces, acá yo en algunos casos digo, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, posibilidad de tener un vecino o alguien muy cercano, muy conocido, con mucha confianza, traten aunque sea de que se acompañen a andar en bicicleta, traten de que saquen a pasear al perro, traten de que, o sea, algún tipo de acercamiento, siempre con mascarilla, eso aquí es fundamental, pero algún tipo de conversación, algún tipo de juego virtual, no sé. Y ojo, que tampoco hemos conversado, se nos ha pasado el tiempo, el tema del exceso de horas en frente a la pantalla. Sí, ya te voy a invitar yo, Ana María, te vas a comprometer conmigo para esperarte en cambio ahora en mi Instagram para conversar de otros temas más que nos puedan interesar. Pero yo les recomiendo a los papás observación, supervisión, persistencia, paciencia y también mucha, digamos, empatía
y con los hijos, pero también conmigo mismo. Yo también como padre, como ser humano, necesito también estar como más tranquilo y empático. Es verdad que a veces hay cosas que me superan a veces, ¿no? Pero tengo que tratar de encontrar yo mismo la solución y de tratar de dividir el problema. Siempre digo, dividan los problemas, vayan paso por paso, tratando de resolverlo para que así todo salga mejor. Exacto. Tocaste un tema tan lindo y tan interesante y es pensar también en nosotros como adultos, porque estamos también volcando todas las necesidades en los niños, qué hacer con ellos, cómo más hago para que no se sientan aburridos, para que de pronto no se desenfoquen, qué voy a hacer, pensando todo el tiempo como en esas actividades, en esas herramientas, pero no estamos pensando también en nosotros y también tenemos que recordar que nosotros somos ese polvo a tierra de ellos. Entonces, si nosotros estamos bien, con seguridad que ellos también van a estar bien. Entonces, bueno, esperamos que todas estas herramientas que les hemos brindado en esta noche les sirva a todos estos papás con todas estas situaciones que se nos presentan durante el confinamiento, durante la cuarentena. No es fácil para ninguno ha sido fácil. Las profesoras pienso que han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo, hay que valorar también este trabajo y este esfuerzo que ellas están haciendo, los papás, porque los papás no somos educadores. Entonces, bueno, yo pienso que acá es poner todos un granito de arena y también darnos aplausos a todos porque todos lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Todos somos héroes, yo creo que sí. Sí, todos somos héroes y no descartemos lo del diario. Es un ejercicio chévere tanto para los adultos como para los niños. Autocuidado también, esa es la parte importante. Y Autocuidado. en relaciones que nos llenen de optimismo y no de pesimismo y no de tanta agobio, sino buscar también espacios de tranquilidad para uno mismo. Es necesario mi propia regulación. Así es. Bueno, vamos despidiéndonos, faltan 2 minutos, que no nos coja sin despedirnos. Ana María, ha sido un gusto estar contigo, con tu audiencia también, y bueno, pues estamos ahí en contacto para volvernos a ver a través de estos medios. Acá están diciendo que muy buena invitada, que como siempre excelente con los temas propuestos. Estoy tratando como de hacer eso, de acuerdo a las necesidades que se han presentado en los motivos de consulta y todo, buscar esas personas que nos puedan ayudar a todos, porque yo también me meto ahí, yo también soy mamá que también necesito esas ayudas y también tengo desafíos en estos momentos. Entonces, me encanta que podamos aprender juntas y aprender una de la otra y tener este colegaje, como tú decías, compartir con otras personas, ayudarnos. Esto es como un inicio para esto. Así es, qué gusto, qué gusto. Muy, muy agradecida. En todo Bueno, caso, que las cosas sigan adelante, hay que ver las cosas con alegría, hay que tener optimismo y amar mucho a los nuestros y a los que nos encuentran en nuestro camino. Siempre hay que tratar de ser buenos, amables y generosos con las demás personas. Así creo que hay que ver la vida. Ajá. así es. Bueno, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a todas. Un abrazo pues desde acá, desde la virtualidad. Gracias por compartir este espacio. Vamos a planear el espacio nuestro también en tu Instagram. Y bueno, siempre... Saludos desde Guayaquil. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas saludes. Muchas gracias. Igual. Chao. Chao. Chao, gracias.